Buenos días. Otro de los métodos que hemos integrado para evaluar la calidad de los recursos naturales es el método agroecológico rápido para evaluación de la sostenibilidad, en este caso ejemplo de cafetales, el cual fue propuesto por Miguel Ángel Altieri y su esposa Nichols, que son dos de los autores que más han escrito sobre la agroecología a nivel mundial. Aquí tenemos un ejemplo de cafetales, uno de los cultivos más conservacionistas, y donde estas prácticas evidencian a mediano plazo una recuperación en la calidad de los agroecosistemas. Tenemos este ejemplo. Esto se hace para considerar cuándo un sistema cafetal el manejo es considerado saludable y cuándo debemos preocuparnos porque el manejo ha llevado al deterioro de la calidad de en este caso el recurso suelo, y debemos hacer un cambio o una conversión hacia una práctica de manejo agroecológico. Entonces aquí evalúan dos tipos de indicadores de sostenibilidad para evaluar el estado de los agroecosistemas, si está bien, está mal o está regular, y los indicadores a nivel de la finca para el diagnóstico de la calidad del suelo y la salud del cultivo, que son de los aspectos que vamos a evaluar allí. Usted le pudiese incluir la calidad hidrológica, tomando como en cuenta la importancia que tienen los cafetales en las cuencas hidrográficas. Las características de esos indicadores deben ser fáciles y prácticos de medir para los agricultores, que no requieran análisis químico, análisis complicado, deben ser precisos y fáciles de interpretar, o sea, que le permita llegar rápido a una conclusión, sean sensibles a los cambios de tal manera que reflejen qué es lo que está sucediendo al corto plazo, integrarse con propiedades físicas y químicas para generar índices y relacionarse con los procesos que ocurren en el ecosistema. Igualmente, para la sostenibilidad hay algunos indicadores que se desarrollan en el tiempo y en el espacio, donde se establecen umbrales y respuesta ecológica entre las diferentes fincas. ¿Ok? Ese es otro de los métodos que considera la parte económica y social. Para seleccionar los indicadores en los cafetales debemos considerar la diversidad del cultivo, la cobertura del suelo, el contenido de materia orgánica y la incidencia de plagas. Se construyeron, en este ejemplo, 10 indicadores de calidad de suelo y 10 indicadores de salud del cultivo, y a cada indicador se le dio un valor de 1 al 10, siendo 10 se pondera con un 10 cuando la situación es menos favorable, se considera como 5 cuando el valor es intermedio y se le da un valor de 10 al valor más deseado. Entonces, consideramos la estructura. Lo más desfavorable es un suelo polvoso, lo moderado un suelo suelto, y una estructura fiable es lo ideal. En la infiltración, un suelo compactado es lo desfavorable, una capa compactada delgada es moderada y un suelo que no presente compactación es lo ideal. En profundidad, un suelo poco profundo es lo indeseable, un suelo superficial delgado es moderado y un suelo profundo es lo deseable, más de 10 centímetros. En el estado residuo, la presencia de residuos orgánicos sin descomposición no es muy favorable. La presencia de una porción de residuos no descompuestos es moderado, y ya residuos totalmente descompuestos es lo favorable. En cuanto al color, los suelos pálidos no es lo deseable porque hay procesos de lavado. Suelos un poquito más oscuros es moderado, y un suelo negro por la acumulación de materia orgánica es lo deseado. La retención de humedad, un suelo que se seca rápido no es deseado. Un suelo, por el contrario, un suelo que mantiene la humedad es lo deseado. El desarrollo radical, si hay pocas raíces, no es deseado. Si hay muchas raíces, es lo deseado. La cobertura del suelo, lo indeseado es un suelo desnudo. Lo muy deseado es un suelo con bastante cobertura para protegerlo frente al impacto de las gotas de lluvia. La erosión, un suelo que se erosiona no es lo deseado. Un suelo que no se erosiona es lo deseado. La actividad biológica, un suelo sin actividad biológica es lo indeseado, que se califica como 1. Y lo deseado es que tenga mucha actividad biológica. Esas son las variables del suelo. En cuanto al cultivo, en la apariencia vamos desde cultivos cloróticos por baja fertilidad hasta cultivos frondosos, verdes, que es lo deseable, en creciendo cultivo. Cultivo poco denso es indeseable, cultivos muy densos es lo deseable. En cuanto a la resistencia al estrés, es que sea susceptible y no nos conviene son que soporten situaciones de estrés hídrico y estrés. La incidencia de enfermedades susceptibles es indeseado, y lo que deseamos es que sean resistentes.
En cuanto a maleza, lo indeseable es que el cultivo se estrese por la presencia de maleza, y lo deseado es que sea tolerante a la presencia de la misma. Otra variable es el rendimiento actual. Lo indeseado es que sea bajo, lo deseado es que sea por encima del promedio. La diversidad genética nos interesa que sea alta, como sucede en el caso del maíz en México y en el caso de la papa en el Perú. La diversidad vegetal, lo indeseable es que tengamos monocultivos, lo deseable es que vayamos hacia rotación de cultivos. En la diversidad natural, lo indeseable es que esté rodeado por campo baldío, lo deseable es que esté rodeado por al menos 50% de vegetación que sirva de hospedero para los enemigos naturales. El sistema de manejo, lo indeseable es que sea monocultivo y lo deseable es que vayamos hacia sistemas orgánicos. Esos son los 20 indicadores que allí se consiguen. Ahí consideraron hacer los cálculos en función del umbral de sostenibilidad e hizo los gráficos tipo Amiba que vamos a ver acá. Aquí tenemos un estudio del campo en la finca del señor Guillermo Campos. Esto en San Juan de Turrialba, esto es en Costa Rica, que es uno de los países agrícolas de mayor desarrollo y sobre todo de la agricultura de tipo sostenible. Aquí ponderó los valores comparó dos tipos de agricultura, orgánica y de transición, y evaluó los parámetros de calidad de suelo, estructura, compactación, profundidad, estado de residuos, color, retención de humedad, desarrollo de raíces, cobertura del suelo, erosión, actividad biológica, y evaluó la salud del cultivo a través de los parámetros apariencia, crecimiento del cultivo, tolerancia al estrés, incidencia de enfermedades, competencia por maleza, rendimiento actual, densidad genética, diversidad vegetal, diversidad natural circundante y sistema de manejo. Con estos datos construyó el gráfico tipo Amiba que vemos aquí para cada uno de los variables orgánico y de transición, que está con un cuadrito, y fíjense que el sistema orgánico es el que tiene mejor estructura, mejor compactación, mejor profundidad del suelo. Quizás el estado de residuo baja un poquito, también en el color no alcanza el máximo ponderado. Si lo alcanza para la retención de humedad, no lo alcanza para el desarrollo de raíces, lo alcanza para cobertura y lo alcanza para la erosión. Por el contrario, el sistema de transición es poco ponderado. Y en cuanto a las variables, lo que está más interno es el sistema convencional, que es el que tiene la peor ponderación para cada una de las variables evaluadas. Igualmente, el gráfico tipo Amiba lo evaluamos. El orgánico tiene mejor apariencia, creciendo cultivo está igual a la de transición, igual a la tolerancia en el estrés, tiene una menor incidencia de enfermedades, es afectado un poco por las malezas, tiene un buen rendimiento actual, tiene una mayor diversidad genética, disminuye un poco la diversidad vegetal, etc. Pero en términos generales tiene un mejor comportamiento en comparación al cultivo en transición. Al comparar las dos fincas, comparamos la finca del señor Germán Moura, que posee un cafetal en transición orgánico con sombra de laurel, plátano, algunas secciones tiene maíz y frijol, y posee establo. Y la finca del señor Edgar Rodríguez posee un cafetal en transición orgánico con sombra rala de poro, rodeada por un bosque natural. ¿Ok? Aquí tenemos las dos fincas, la del señor Moura y la del señor Rodríguez. La del señor Moura con un cuadrito. En un punto vemos que la finca del señor Rodríguez tiene mejores características del suelo en comparación al señor Moura, porque va hacia la parte externa, cercano a los valores de 10. Para cada una de estas variables evaluadas, estructura, compactación, profundidad del suelo, estado de residuo, color, retención de humedad, desarrollo de las raíces, cobertura y erosión. Y cuando evaluamos la apariencia del cultivo, igualmente tenemos el caso del señor Moura. Ahí vemos que la diferencia no es tanta. Hay algunas variables que incluso supera la finca del señor Moura, la del señor Rodríguez, al contrario que en las propiedades del suelo. Entonces, este es un ejemplo de un método sencillo, un poco descriptivo, pero que tiene la ventaja que es fácil de medir en campo. ¿Ok?